bien? Tu sangre es mía. ¡Perdonar es complicado! ¡Oh, mierda! Por muy racionalista, científico, hipster, progresista te quieras considerar, Jesús vive en ti. No. Quiero decir que la religión, ¿vale?, ha influido de una manera brutal en la manera de interpretar el mundo, en nuestras costumbres, en nuestras vestimentas, en nuestra manera de alimentarnos, incluso, y más importante, en el lenguaje. Y el perdón es sin duda alguna la palabra más influenciada por la religión cristiana. Porque en el momento en el que un cristiano pedía perdón, ya fuera por haber robado un chicle o haber violado a una niña, a esa persona se le abrían las puertas del paraíso y que de alguna manera la libra de toda consecuencia o responsabilidad. De ahí que nos cueste tantísimo perdonar a los que nos ofenden. Y claro, esto en Occidente nos ha llevado a contemplar el perdón como algo que se le da a la otra persona. Claro, ahora imagínate cómo sería la película si durante todos estos años nos hubieran convencido de que el perdón no es para el otro, es para ti. Bueno, pues esto es precisamente lo que nos viene a contar Trudy Goodman, que es la que dobla a la giganta de este episodio, la cual, en la vida real, es una doctorada en filosofía budista, lo que por cierto yo desconocía que se pudiera ser doctor en filosofía budista, y que tiene más de 40 años de experiencia en temas de meditación. Hoy vamos a hablar de Midnight Gospel y el perdón. Amaremos a nuestro enemigo, pero no podemos quedarnos obsesionados para el resto de nuestra vida con el daño que nos hicieron alguna vez. Sí. El perdón es complicado. Como bien nos dice Trudy, perdonar es complicado, porque para empezar hay que romper este esquema cristiano que lleva más de 2000 años reforzándose, que el perdón no es para el otro, es para ti. Y segundo, empezar a entender que perdonar es un proceso en el que nos vamos desvinculando poco a poco de la emoción negativa que surgió en el momento en el que nos ofendieron. Es decir, ya no existe el te perdono o no te perdono, porque de alguna manera siempre estamos en proceso de perdonar. Pero tú tienes ayuda. Tenemos a Rumi. Rumi, célebre pensador y poeta persa nacido en 1207 después de Cristo. Siente el placer de caminar por una calle ruidosa, siendo el ruido. Cierra ambos ojos para ver con el otro ojo. Abre tus manos si deseas que te sujeten. Vale, aquí yo creo que se les ha ido un poco la olla a la serie. En Occidente, en pleno siglo XXI, no te pueden soltar algo como debe ser el ruido de la calle, debes mirar con el ojo que no ve. No puedes, simplemente no puedes, porque la mayoría de la gente de primera va a pensar que vas muy fumado. Pero claro, las cosas que decía el tal Rumi al igual que cualquier otro erudito de la filosofía oriental, bien interpretadas son increíblemente útiles. Hasta el punto que a día de hoy muchas de las terapias o técnicas más utilizadas por la psicología occidental moderna están basadas en cosas que se llevan haciendo 4000 años allí en Oriente. Lo que voy a hacer ahora es explicarte los 5 pasos fundamentales para entrenar la habilidad de perdonar, tal y como lo plantea Midnight Gospel. Perdonar es como la barra de dominadas. La miramos y pensamos, no jodas, chaval. A ese hijo de puta, ¿estás de coña? Imposible, no soy capaz. No. Claro, pero no lo conseguiste solo, Clancy. Es cierto. Nunca podemos conseguirlo solos. Cierto. Vale, lo cojonudo sería hablarlo con alguien, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando algo nos ofende, tendemos a hacer 2 conductas, ¿vale? Que son reprimirlo y fingir como que no nos afecta, pero en el fondo sí. Y la segunda es regodearnos en ese dolor, es decir, entrar en una especie de bucle de pensamientos tóxicos alrededor de la acción. Claro, al contárselo a una persona, digamos que evitamos ambos. Primero porque reconocemos ese daño y segundo porque paramos ese bucle de pensamientos tóxicos si es que la persona nos escucha y quiere ayudarnos de verdad. ¿Cuál es el problema? Que la gente no escucha. Tenemos que aprender a reconocer lo que sucede en nuestras mentes mientras escuchamos. ¿Cómo eres consciente de que en realidad estás pensando en otra cosa mientras alguien te está hablando? Eso. Porque muchas veces no somos conscientes y pensamos, ay Dios, ni siquiera oí el último párrafo.
Pero pasamos mucho tiempo en esta posición mental, en ese estado de fuga. Sí. Y esto provoca dos cosas. O bien que estemos deseando que la conversación termine, por tanto, sudar de él, o bien dejarnos contaminar de alguna manera por la emoción con la que la otra persona nos cuenta algo y al final terminar alimentando ese bucle tan tóxico del que queremos salir. Luego, ten mucho cuidado a quién le cuentas tus problemas, porque muchas veces no nos damos cuenta que son estas personas las que nos impiden o dificultan mucho perdonar. A veces el remedio es peor que la enfermedad. ¡Eh! Cuello gusano, pásame un par de tragos para el viejo del bigote de un solo ojo que está allí. El del ojo chungo. Te veo algo afectado. ¡Estoy sobrio! ¡Estoy sobrio! ¡Sobrio! ¡Estoy sobrio! Chico, que quería invitarte a una cerveza. Para mí esta escena retrata una realidad que pasa constantemente y es la de que la mayor parte del tiempo hacemos daño a las personas sin ningún tipo de intención, ni maldad, ni egoísmo. Claro, ¿esto es culpa nuestra por no ir con un tremendo cuidado con todo lo que hacemos y decimos? ¿O es culpa de la gente por ofenderse por absolutamente todo y tomárselo de manera personal? Pues no, es culpa de tu abuelo. Es curioso porque resulta que los antepasados nuestros, los que más alerta estaban, es decir, los que más asustadizos eran o más dramáticos eran cuando algo les ocurría, tendían a ser los que sobrevivían. Por otro lado, es también bastante normal, al estar rodeado de miles de bichos que podían matarlos. El problema es que hoy estos bichos o elementos hostiles que ponían en riesgo nuestras vidas han desaparecido, pero el mecanismo que nos ponía en alerta sigue con nosotros. Y por desgracia es el que nos hace pensar mal de todo lo que nos pasa. Por ejemplo, el día que tú aparcas entre dos motos y al rato estas motos se fueron, ¿qué crees que pensó tu vecino cuando llegó reventado de currar y vio el coche así aparcado? Pues que eres un hijo de la grandísima cuando te quedaste mirando a esa chica en el metro porque te recordaba a una excompañera tuya del colegio. Para esa chica tú eres un oso violador en potencia. Tú eres esto para cientos de personas, igual que para ti son cientos de personas así. Pero aquí viene lo realmente peligroso de todo esto. Y es que cuando tu tatarabuelo, el dramático, se asustaba porque pensaba que había una serpiente, podía mirar atrás y ver que en realidad solo era un palo. Pero nosotros no nos paramos a pensar que ahí pudo haber una moto. Y esto está haciendo que nuestro cerebro se piense que vivimos en un mundo rodeado de serpientes. Porque directamente ese pensamiento tóxico lo convertimos en una verdad. Y se calcula que el 80% de nuestros pensamientos tóxicos están activados por este mecanismo tan dramático. Repito, un 80% de lo que sufrimos es porque nos lo inventamos. Y esta manera de percibir el mundo tan hostil nos está matando. No solo está detrás de la mayor tasa de ansiedad de la historia, sino que se relaciona con enfermedades cardíacas o algunos tipos de cáncer. La otra noche estaba en una fiesta y le estaba dando palique a alguien. Le estaba hablando sobre mis sintetizadores modulares. Es como si le estuviera dando la paliza del siglo sin parar. La mayoría de la gente somos incapaces de ver las cosas que supuestamente tanto nos hieren e indignan, que nosotros también las hacemos. Bien, pues esto es a lo que llamamos hipocresía. Y pasa constantemente cuando te quejas de los enchufismos que hay en las empresas, pero tú eres el primero que contrataría a un colega. Cuando te quejas del sueldo de mierda que te paga tu jefe, pero tú eres el primero que se queja de los precios altos en ciertas tiendas. Supongo que te estarás preguntando, a ver, ¿por qué quieres que me sienta como un capullo? Como un capullo no, como un egoísta. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces cuando nosotros cometemos este tipo de errores, nos justificamos a nosotros mismos. Si entendemos que es así como actúa el resto de gente, nos va a ser mucho más sencillo empatizar con ellos. Porque de alguna manera nos es mucho más sencillo perdonar a alguien al que consideramos egoísta que no a alguien al que le consideramos malvado o el diablo. Además, de esta manera se activa un mecanismo psicológico muy curioso que hace que nos sea muy difícil criticar a alguien con el que compartimos algo. Trudy, ¿te casas conmigo? Trudy, zorra. Soy demasiado duro para ti, amigo. Es cierto que hay ciertas emociones, ciertos actos y ciertos pensamientos que jamás podremos experimentar y entender. Padre que mata a sus hijos, un político que termina siendo un genocida, o bueno, en el caso concreto que nos plantea la serie, pues un demente que asesina al novio de Trudy. ¿Cómo empatizamos con esta gente?
no se hace. Simplemente no puedes hacerlo. Lo que puedes hacer, tal y como plantea Midnight Gospel, es ponerte en los zapatos de la otra persona. 2 pies, 4 zapatos, 4 zapatos. Esto de ponerse en los zapatos de la otra persona es una metáfora que la serie utiliza en todos sus capítulos, pero que concretamente en el de perdonar tiene mucho más sentido, porque va mucho más allá de empatizar, ¿vale? Va de entender que detrás de esa persona que actúa así hay una vida que desconocemos por completo, que esa persona ha recorrido un camino que le ha llevado a actuar de esa manera. Esto es tal y como vimos en la serie de BoJack Horseman, en la que reconocimos que tanto la crianza, la educación de tus padres, la cultura, el nivel socioeconómico, todo nuestro pasado es imprescindible para entender nuestra visión personal del mundo. Por lo tanto, cuando se den situaciones como esta, no hay que intentar valorar la acción en función de la educación o la vida que hemos tenido. Intentar dejar todo principio, todo prejuicio y todo pensamiento y aceptar que existe una manera diferente a la nuestra de ver la realidad. Es complicado, pero le quita mucho hierro al asunto. Sabes que agarrar a la gente por la camisa va en contra de las reglas, Cornelius. Pero te perdono. ¡Oh, amor! Esta es la única emoción que no soporta mi armadura. All you need is love. Esto de dar besitos a quien nos ofendió suena tremendamente hippie. Y obviamente no aspires a conseguirlo el primer día. Pero esto de dar cariño a quien nos ofendió, desde hace mucho tiempo se sabe que es lo más efectivo para cambiar a una persona. Y es que se ha demostrado que a la hora de aprender una conducta o eliminar un mal hábito, es muchísimo más efectivo recompensar lo que se quiere alcanzar que castigar lo que se quiere quitar. Es decir, que si tú estás hasta los huevos de que tu hermana te apague la luz cada vez que te metes a la ducha, en vez de gritarla y hacérselo tú al día siguiente, prueba a regalarle chucherías el día que no lo haga. ¡Qué alucinante! Cuando decretamos una intención, parece que el mundo viene sin más a nuestro encuentro. ¿Has sentido eso alguna vez? Sí, es casi como si el mundo estuviera esperando a que decidas de qué lado estás. ¿Y qué es lo que más te importa? Sí. Sí, es Cierto. En realidad, Midnight Gospel nos está proponiendo que la única manera de cambiar a mejor el mundo es perdonando y entendiendo que la mejor manera de exigir responsabilidades y generar cambios buenos en las personas es dejando de lado la ira y la venganza. Ahora bien, de este vídeo tú no tienes que intentar cambiar el mundo, ni muchísimo menos. Tú lo que tienes que intentar es ser mejor tú, estar mejor tú. Y que te la sude el resto. Simplemente con recordar que el 80% de tus pensamientos negativos están basados en una mentira que te ha contado tu cabeza. Que la mayoría de la gente no es mala, simplemente es egoísta como nosotros. Y en última instancia, recordar que por mucho que te descuadre el comportamiento de ciertas personas, recuerda que su vida no fue la misma que la tuya. Al principio cuesta, ojo, cuesta mucho. Y vas a ver que eres mucho más tóxico de lo que te pensabas. Pero poco a poco se va automatizando y te vas a sentir con más energía, vas a empezar a juntarte con más gente con la que antes a lo mejor rechazabas de primeras. El mundo en general te va a empezar a ofender mucho menos. Parecen tonterías, pero no lo son. De verdad que el mundo no es un lugar tan hostil como nos creemos. De verdad que la gente no es tan perversa como nos creemos. Pero hay que hacer conciencia. Simplemente, un poquito, cada día. ¿No? Me gustaría preguntaros si os gusta esta serie, si tiene sentido que sigamos analizando los temas que nos proponen, como la adicción a las drogas, si deberíamos abrazar a los muertos, el duelo o cómo enfrentarse a la muerte, entre otros. O si bien se os ocurre pues algún otro tema, serie o película que os gustaría que analizáramos y ver en profundidad. Así que nada, déjamelo en los comentarios, cualquier duda, pregunta, y si te ha gustado el vídeo, pues recuerda darle like y de nuevo pues muchísimas gracias por estar aquí hasta el final. Nos vemos pronto.